Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes una emisión más de Conciencia Curativa Biológica aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. El día de hoy con el tema los significativos programas biológicos especiales del pecho femenino, cáncer de mama. La semana pasada estuvimos a nivel internacional, a nivel mundial, con la campaña Estar libre de cáncer de mama. Y hay todo una serie de información que hace que, pues a veces lo hacemos con la mejor intención de prevenir, de prever, de sentir que si hay momentos donde uno puede accesar al proceso de enfermedad antes de que se manifieste, de prever un cáncer de mama o de tomarlo años antes que se está iniciando, esto es falso, totalmente falso. Espero no incomodar, afectar algunos intereses o algunas situaciones de creencias, pero esto es totalmente falso. Lo vamos a ver a través del programa. Recuerde que estamos aquí en Conciencia Curativa Biológica. Estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista. Anote usted, 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, el teléfono para que usted nos contacte, 01-222-240-7482. Le voy a dar un número de WhatsApp para que haga una cita, aquellos que quieran consulta online vía Skype, aquellos que quieran la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, o aquellos que quieran información sobre los próximos cursos formativos que daremos a través de una plataforma online. Con todo gusto pónganse en contacto con nosotros porque estamos a punto de lanzar la campaña publicitaria de la plataforma en la que usted podrá accesar a todos estos temas. Muy bien, pues el tema del día de hoy precisamente lo hice ad hoc de que estábamos pasando un tema de campañas, de publicidad, de prevención, en la cual se nos ha dicho muchas cosas en la medicina convencional. Una de las situaciones que se nos dice es que el cáncer se puede prever o se puede evitar. El cáncer no se puede evitar. Que se puede prever años atrás y se puede curar cuando es detectable. Es falso, totalmente falso. De hecho, desgraciadamente, descubriendo las 5 leyes biológicas, podemos darnos cuenta que muchas veces el encontrar un nódulo, una tumoración, es arma de dos filos. Es una situación en la que nos puede llevar a una situación de que a partir de ahí la persona vivía en paz, estaba tranquila, le encontraba un nódulo y a partir de ahí se hizo un verdadero calvario y empezó a sufrir no solo de miedo, sustos, tratamientos agresivos como mutilaciones, y lo digo textualmente, tratamientos agresivos de quimioterapia, radioterapia, y la paciente muere muy joven. Es el día de hoy, es el tema. Entonces no se vaya. Estamos aquí empezando Conciencia Curativa Biológica, hablando del cáncer de mama. Hay mucha información, ya por ejemplo, en el tema de la mama, en Egipto 1600, ya los papiros de Edwin Smith y George Eber hablan del cáncer de mama y no refieren ningún tratamiento para curarlo. Hipócrates en el siglo IV a.C. habla ya del cáncer de mama, de una enfermedad perteneciente a una patología que le llamamos humoral. Empieza a hablar de los carquinos o del cáncer, y esta palabra carquino viene del griego, que significa cangrejo, adherirse. De ahí de hecho viene la palabra cáncer. En el siglo 200 a.C., Galeno menciona algunos tipos de enfermedad más peligrosos que otros y sugiere ya tratamientos médicos.
En el siglo XVII y XVIII, para ser específico, en 1713, Bernardino habla de la alta frecuencia del cáncer de mama en las religiosas. Y en 1757, Henry Ladrán habla ya de la extirpación quirúrgica, y Claude Nicolas habla de un único tratamiento. En el siglo XIX y XX, en 1882, para ser exacto, William Hasted habla ya de tratamientos radicales, de cirugías. En 1976 habla de cirugía o mastectomía con radioterapia. En 1990 entra el concepto de algo que se ha vuelto verdaderamente a un punto de criterio diagnóstico, de criterio de agravación, cuando entra el concepto de ganglio centinela, un proceso inflamatorio de un ganglio que está en axila y que le llaman ganglio centinela. En 1995 empiezan a hablar de terapias biológicas, pero sobre todo a través de hormonas, y entra el concepto de VERCA1 y 2. En el 2000 se habla del perfil molecular, a partir de ahí entra la histopatología, de la bioquímica, de la inmunohistoquímica, y entran conceptos nuevos para el tema de la mama. A nivel de anatomía, vamos a ver que la mama tiene una forma cónica que de alguna manera, conforme se es señorita y se es adulto joven, tiene una firmeza, y que conforme va creciendo tiene hijos y llega a lactar a los pequeños, empieza a tener una forma pendulada. El diámetro más o menos oscila entre 10, 20, 25 centímetros promedio, senos más grandes, senos más pequeños. El espesor más o menos es de 5, 7 hasta 10 centímetros. El peso es desde 125 gramos a 250 gramos, sin hablar de las mujeres que se ponen prótesis. Y bueno, cuando llega a la lactancia prácticamente se duplica el seno en tamaño. Si pesaba 250, va a pesar 500 gramos. Esto es algo bien interesante. Hasta el día de hoy seguimos en la medicina convencional con el concepto de que si hay cáncer en el seno, un tumor, un quiste, ahí está el problema. Es decir, nada tiene que ver el cerebro, nada tiene que ver la mente, nada tiene que ver el alma, nada tiene que ver otros contextos. Solamente el problema está ahí local. Con los descubrimientos científicos de mi maestro, el doctor Ricker Herhammer, hablando de las 5 leyes biológicas, podemos comprender una triada perfectamente sincrónica a través de la correlación psique, cerebro y órgano. Esta triada perfectamente sincrónica al unísono actúa en todo momento de nuestra vida. De manera que el doctor Hammer habla de que para que haya un proceso de cáncer en la mama, necesita primero haber sufrido un conflicto biológico altamente traumático, altamente dramático, un choque biológico que tiene 3 características importantes. Sorpresivo, no lo esperábamos, nos toma con el pie totalmente equivocado, nos toma mal parados. Dramático, intenso y vivido en el más completo aislamiento. No lo compartimos, no lo guardamos para uno. Esta triada, estas 3 características sumamente importantes, este criterio científico, habla de que este DHS, con estas 3 premisas, va a ser un DHS. ¿Qué es un DHS? Lleva el nombre de síndrome Dirkhammer o HDS, Hammer-Dirk Syndrome, del inglés. Este SDH
le pone el nombre de su hijo Dirk, porque a través de un evento altamente impactante, él empieza con cáncer de testículo a la muerte de su hijo Dirk y la esposa con un cáncer de mama. Posteriormente, la esposa fallece años después y se cuestiona que si él había descubierto había hecho este descubrimiento, ¿por qué no salva a su esposa? Les quiero recordar que la esposa es oncóloga y lleva los criterios totalmente coherentes de lo que en ese momento, a los años 80, 90, se debería de hacer, que no estamos muy lejos de que se está haciendo lo mismo. Quimioterapia, radioterapia, analgésicos, llegar a la morfina y la doctora fallece. Contrario a eso, el doctor Hammer decide solamente extirparse el tumor testicular y niega la atención, la presión médica de tanto de sus colegas como de sus decanos, como de médicos, en el cual prácticamente se le amenaza de morir en un par de meses si no se hace quimioterapia y radioterapia. Lo cual él no acepta y decide solamente quitarse el testículo y definitivamente vive muchísimos años más. Entonces él se da cuenta que este contexto de síndrome de Dirkhammer, y le llama síndrome porque todo síndrome es un grupo de signos o características que se repiten y que no cambian, no varían, como el síndrome Down. Las características son prácticamente similares o muy parecidas o prácticamente iguales en cuanto a los síntomas. Este DHS es un conflicto biológico, no es psicológico. Cuando le ponen el tinte psicológico se pierde totalmente el contexto y entonces empiezan a elucubrar y empiezan a cambiar totalmente del eje de seguimiento, de sincronía de las leyes biológicas y hacen pseudomedicina, hacen plagios y convierten terapéuticas nuevas en descubrimientos innovadores, tomando supuestamente las bases de las 5 leyes, lo cual es falso. Estoy hablando de biodescodificación, bioneuroemoción, bio no sé cuántas, hemobiología, todas estas son plagios de la nueva medicina germánica, hoy llamada ciencia curativa germánica. Entonces esta conexión que habla el doctor Hammer menciona que si una persona tiene un cáncer de mama, debe tener sin lugar a duda un DHS, un choque biológico. Vamos a hablar más adelante de los tipos de choque que impactan a la glándula mamaria. Y este choque biológico impacta a la psique. Y vamos a interpretar la psique no como el asiento de la mente y las emociones, sino desde cómo lo ve Hammer, el asiento del alma. La psique al cerebro y el cerebro al órgano, en el mismo instante del DHS, en ese mismo fracción de segundo, los tres están conectados y en los tres hay cambios y modificaciones. En el cerebro, a nivel de la psique, a nivel del sistema nervioso, a nivel mental, cerebral, hay todo un contexto de cambio de simpaticotonía, vagotonía, a una simpaticotonía mantenida. Es decir, que nosotros llevamos un equilibrio de 12 horas, simpaticotonía por la mañana, vagotonía por la noche, y al momento del DHS, el paciente queda por un periodo, el periodo hasta que resuelve el conflicto, queda en fase activa de conflicto, también llamado simpaticotonía. Y entonces podemos, de acuerdo a esto que estoy explicando, llamar la segunda ley biológica. Todo proceso de enfermedad es un evento de 2 fases o un evento bifásico, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Entonces el doctor Hammer se da cuenta que este DHS impacta a la psique, a nivel de la psique, a nivel del sistema nervioso vamos a tener estrés permanente, vamos a tener falta de apetito, vamos a tener manos y pies fríos, vamos a tener insomnio,
nos puede subir la presión arterial y vamos a tener modificaciones simpaticotónicas hasta la solución del conflicto. Llegando a la conflictólisis o solución del conflicto, entramos en una fase vagotónica en la cual también se llama fase caliente, la previa fase fría. Esta fase de curación, también llamada fase de curación o fase vagotónica, la divide en dos, una A, una B, dividida por una crisis curativa. Entonces, a nivel del cerebro, vamos a tener círculos concéntricos en forma de diana, como cuando alguien, si se acuerda, pone estirador de arco y avienta la flecha y al fondo están círculos concéntricos donde habrán 10, 20, 30, el centro vale 100, hacia la periferia van haciendo círculos. Esa diana, o cuando dejamos caer una piedra en el agua y se forman ondas una tras otras, esa es la formación en diana que se ve en la tomografía cuando el conflicto se mantiene activo. Y en la fase de curación se va perdiendo esas líneas muy nítidas y va apareciendo un edema dentro del anillo que le llamamos edema intrafocal y un edema fuera del anillo que le llamamos edema perifocal. A nivel del órgano vamos a tener tres respuestas: o las células crecen, o las células disminuyen, o las células paran su función. Esto es así de simple. Entonces, siempre, inequívocamente, debe haber un DHS. Por lo tanto, vamos a entender un poquito, entrando en tema de las glándulas mamarias. Hablé brevemente de las dos primeras leyes para entender un poquito. A nivel de embriología, las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas y modificadas, y las primeras en aparecer como bandas bilaterales de la epidermis engrosada llamadas líneas o crestas mamarias. En un embrión de 7 semanas, la línea se extiende a ambos lados del cuerpo, desde la base de la extremidad anterior hasta la región de la extremidad posterior. Aunque la mayor parte de la línea mamaria desaparece poco después de formarse, una pequeña parte en la región torácica persiste y penetra en el mesénquima subyacente. Aquí produce más o menos 16-24 brotes, los cuales a su vez crecen pequeñas yemas sólidas. Hacia el final de la vida prenatal, los brotes epiteliales se canalizan para formar lo que conocemos como conductos galactóforos. De manera que vamos a ver, hay un gráfico que dice proliferación de la cresta mamaria. Vamos a ver una imagen en la cual vamos a ver cómo se van formando los conductos galactóforos o lactíferos y los llamados acinos. Vamos a ver en una diapositiva que vamos a ver por un lado, vamos a ver cómo se forman estos conductos galactóforos que están en una especie arboriforme, una especie de árbol con ramas, y vamos a decir que la raíz o que el tronco desemboca, vamos a decirlo así, en el pezón. Va a haber una dilatación fusiforme, todo este seno galactóforo va a tener muchos conductos galactóforos y más o menos van a tener los conductos mamarios o los ductos galactóforos van a ser de 2 a 4 milímetros. Por otro lado, vamos a tener en la parte más interna una invaginación de la dermis, de corium cutáneo, en el cual a través del parénquima mamario se van a ver 15 a 20 lóbulos o lobulillos, y de ahí se van a formar lo que llamamos acinos, y que van a tener células de tipo adeno, y que van a ser los que van a formar la secreción de la leche para nutrir obviamente a la cría. Debemos tener presente a través de la evolución histórica que el tejido de las glándulas mamarias compuesto de dermis invaginado, dermis corium, epitelio cilíndrico, fue el resultado de tiempos de evolución cuando aún no existía piel exterior del epitelio laminar. El área o relé cerebral correspondiente
está en el cerebelo, en el lado opuesto exterior en este caso, del cerebelo en relación a la mama. Es decir, va a haber un entrecruzamiento. El cerebelo derecho va a regir la mama izquierda y el cerebelo izquierdo va a regir la mama derecha. Vamos a ver una diapositiva donde vemos la mama. Es un gráfico muy bonito, de mucha calidad, en el que vemos la estructura de los músculos, la estructura de los huesos, pero vemos la glándula mamaria que está pintado de rojo, amarillo y naranja. En la parte acinar, en la parte de los acinos, donde se fabrica la leche, va a estar de amarillo-naranja. Es un tejido de mesodermo antiguo, regido por el cerebelo, y la parte del pezón y los conductos mamarios y la piel que rodea a toda la mama va a ser tejido epitelial, va a ser la parte de la epidermis, que va a estar regido por la corteza del cerebro, y ahí vamos a incluir los conductos galactóforos, porque recuerden que es un proceso que se lleva in útero, embriogénico, y que va a ser una invaginación para recubrir y de alguna manera cubrir toda la parte interna del conducto. Por lo tanto, el conducto galactóforo es ectodermo. Hablando embriológicamente, esto es muy importante a la hora de entender el por qué y para qué de cada uno de los programas científicos biológicos de la ciencia curativa germánica. Vamos a nuestro primer corte y regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia. No se vaya, regrese en un radio, transmitiendo pura energía. Vámonos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Ricker Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas, que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado, y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas. Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor doctor José Antonio Galicia González, transmitiendo desde la cabina de Home Radio. Por favor, comparta con ustedes este link, comparta, dele like, váyase a www.homeradio.com.mx, vea los programas anteriores, comparta con sus amigos. Esto es muy importante difundirlo. Estábamos hablando del tema de hoy, que es cáncer de mama, y estamos hablando porque apenas hubo la campaña, y la verdad es que de repente estas campañas pueden traer mucho más pena y dolor que prevención. Entonces, yo ahorita les digo, van a entender después de esta plática por qué lo digo y por qué
pues un poquito, un granito de arena que yo ponga y que llegue este video a mujeres donde no entren en pánico y donde sepan qué hacer. Estamos hablando de la dermis o del corium, que produce sudor o sebo para la piel. Así también produce en forma parecida en la parte interna de este corium la producción de secreción láctica. Allí existen los conductos galactóforos que van a desembocar al pezón para que a través de este conducto sea llevado del interior al exterior la nutrición para el bebé. Cuando mucho más tarde se establece la piel exterior de nuestro cuerpo, el epitelio laminar, altamente sensible, este emigra a través de los pezones a los conductos galactóforos, los cuales los revisten completamente. Por lo tanto, el conducto galactóforo es un tejido formado de ectodermo o cubierto de ectodermo, la cual es muy importante diferenciar porque veremos más adelante cómo se comporta. Las pieles exterior de la mama, es decir, la epidermis y la dermis, en realidad histológicamente no se pueden separar correctamente de las partes interiores, es decir, el revestimiento de los conductos galactóforos y de la glándula mamaria, el dermis invaginado o dermis coriocutáneo, prácticamente permanecen juntos. Pero hay que diferenciar conflictos biológicos bien específicos. La parte glandular, la parte interna de los acinos, la parte que produce secreción láctica, tiene que ver con un conflicto biológico de pelea o preocupación. Los conductos galactóforos tienen que ver con un conflicto biológico de separación. La dermis exterior, la parte por dentro de la epidermis, vamos a decirlo así, la segunda capa de piel que tenemos en la superficie, tiene que ver con un conflicto de desfiguración, mancillamiento, ataque, amenaza a la integridad. El ganglio linfático, hablando de ganglio centinela, tiene que ver con un conflicto biológico de desvalorización. Las costillas, también, las cuales hablan muchas veces de metástasis a las costillas, tiene que ver con un conflicto de desvalorización. Y como es la zona torácica, hablando de ahí, los pulmones tienen que ver en la parte de los alvéolos pulmonares, regido por el tronco del cerebro, con un conflicto de miedo a morir. Básicamente vamos a dejar en toda esta estructura. Ahí podemos sacar muchas más patologías, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver un gráfico donde vamos a ver la mama. Como vemos, es básicamente como un arbolito. De rojo va a estar el pintado la parte externa de la piel, los conductos, el pezón y los conductos galactóforos. Y esos bolitas rosas, vamos a decirlo así, que se ven en el fondo son los acinos, la parte acinar, que es donde se fabrica o se produce la secreción láctica para nutrir. Vamos a platicar brevemente. El cáncer de glándula mamaria, llamado adenocarcinoma de mama, o un carcinoma lobulillar in situ, o CL1S, está relacionado con un conflicto biológico. Si la mujer es diestra, la mama izquierda va a estar en relación a un conflicto de nido, un conflicto de preocupación o pelea en relación a su madre o a su hijo. Conflicto de nido. Mama derecha de la diestra va a estar en conflicto de preocupación o pelea en relación a todo aquello que no sea ni su madre ni su hijo. Su pareja, esposo, amigo, amante, a sus familiares como tío, tías, hermanos, papá, hermanas, primos, amigos, etc. En la zurda es completamente el contrario. La mama derecha de la zurda está en relación a su madre o su hijo y la mama izquierda de la zurda
va a estar en relación a todo aquello que no sea ni su madre ni su hijo. El conflicto de nido, el hogar está en peligro, la casa me la están quitando, me están arrojando de mi hogar, hay preocupación por la casa, por que se pierda, hay una discusión dentro de la casa, etcétera, etcétera. Tiene que ver principalmente en relación a, como les digo, y un tanto la casa. Inclusive se pueden integrar las mascotas si lo veo como mi hijo o como mi compañero y amigo de la diestra. Vamos a ver un gráfico donde vemos una imagen del tronco del cerebro y vemos pintado de naranja amarillo la zona del cerebelo, y en la parte extrema derecha y extrema izquierda vamos a ver la mama, la zona circular de la mama derecha y la mama izquierda del lado contrario. Por lo tanto, este cáncer de glándula mamaria en la fase activa va a haber una división celular en el tejido de la glándula mamaria, va a haber un crecimiento en uno o varios nódulos. Cuanto más intenso y prolongado sea el conflicto, mayor crecimiento será este tejido llamado tumor. Si la prueba de tejido se realiza durante la fase de crecimiento, se habla de un cáncer maligno. Bajo el microscopio no se observa una división celular superior al promedio. Se habla de un diagnóstico de cáncer benigno, es decir, que no hay gran mitosis. Durante esta fase, la tendencia es importante porque vamos a comprender muchos conceptos que están ahí. El sentido biológico, y esto es bien importante que lo entendamos, es que con más tejido de la glándula mamaria se puede producir más secreción láctica. El excedente de alimento puede favorecer a la curación más rápida, en este caso de mi hijo, si es mujer, o de mi pareja, si es mujer diestra, o de mi pareja de la mama, del lado de la mama derecha. La mama izquierda, madre e hijo; la mama derecha, todo aquello que no es ni mi madre ni mi hijo. Una paciente viene conmigo, un año atrás le habían diagnosticado cáncer de próstata, me parece, al marido, sale avante, le hacen creo que una resección transureteral, le hacen de nuevo su antígeno, sale en cero, no quimio, no radio, resuelve, pasa un año, le dice al médico: estás bien, no tienes nada. Y ella empieza, precisamente siendo diestra, con un crecimiento, una bolita en un área. Después, a la biopsia, el médico le dice que tiene cáncer intraductal de conducto galactóforo, y es ese conflicto de separación con la pareja. En este caso estamos hablando de la parte interna de la glándula y no del conducto. Entonces, imaginemos que en el reino animal una loba saca a pasear sus lobos, se distrae con uno, llega una zorra, lo maltrata, le hace una mordida, se preocupa la loba, y entonces el programa biológico es que desde el cerebro manda una orden a la glándula mamaria para fabricar más células de tipo adeno, más células que produzcan, que formen más secreción láctica. ¿Para qué? Para nutrir a su cachorro y para que éste tenga más cuidado, más atención y pueda salvarse de esa mordida de la zorra. En la fase de curación, ya vimos que en la fase activa va a haber crecimiento celular o mitosis, y esto es bien importante porque el mesodermo antiguo, regido por el cerebelo, sé que a los que no son médicos les cuesta esto, pero esta parte, esta estructura en la fase activa crece en las células, y al llegar a la solución del conflicto dejan de crecer. Esto es verdaderamente importante, porque si uno sabe que ya resolvió el conflicto, y es un conflicto de pelea o preocupación, puede uno estar tranquilo porque ya no hay más mitosis. Por eso el tumor se puede diagnosticar benigno. Yo le platicaba a una paciente que fue apenas, ¿cómo es posible que encontremos un tumor benigno? Tuvo que haber mitosis antes, tuvo que haber multiplicación para tener un tumor de 3, 4, 5, 6, 10 centímetros, y tuvo que, en ese periodo nos sacamos una biopsia y no vimos que había mitosis. Entonces ese tumor, que hoy ya no hay mitosis, le llamamos benigno. Fue espontáneo, se formó de un día para otro, no había multiplicación celular previo a eso. Claro que sí.
solamente que terminó el programa, terminó el conflicto y dejó de haber mitosis. Esto es bien importante entender porque vamos a encontrar bolitas y van a decir mastopatía fibroquística, tumor benigno, o vamos a encontrar en la fase activa de conflicto de glándula mamaria y van a decir un adenocarcinoma o un carcinoma de glándula mamaria. O vamos a encontrar de túbulo galactóforo, que ya en la fase de curación da un crecimiento celular, lo vamos a ver en unos segundos, unos minutos, y ahí vamos a ver, cuando se está curando, vamos a ver diagnósticos de cáncer intraductal de mama a la biopsia cuando se estaba curando. De esta manera, en la fase de curación del programa de la parte glandular, va a haber degradación del tumor por calcificación tuberculosa. En caso de que haya micobacterias, los desechos celulares se van a drenar a través de linfa. Aunque el tumor ha dejado de crecer, al inicio de la fase de curación se hincha el pecho por un aumento del metabolismo, va a haber edema, va a haber degradación, va a haber dolor, sudor nocturno, en caso de una fiebre leve. Y cuando el proceso se encuentre en la fase más avanzada, solo entonces podrá percibirse una reducción del nódulo o del pecho. Hinchazón especialmente fuerte en caso de síndrome. Hay un conflicto que se llama conflicto de colectores o refugiado, que si se suma al programa de vagotonía, se hace más intenso el tumor. En caso de que no haya micobacterias, se va a encapsular el tumor, se va a ver una fibrosis, va a de tener vascularidad y va a tener un proceso benigno, al cual le vamos a llamar tumor benigno, y va a permanecer ahí y no va a molestar. En la crisis curativa va a haber sudores nocturnos, escalofríos, sudoración excesiva, sensación de fría, fuerte dolor. Puede calcificarse, puede hacer un absceso, puede botar hacia afuera pus, etc. Pero esto pasa y es importante, el tumor puede romperse hacia afuera si la mujer ha sufrido de manera adicional un conflicto de desfiguración que afecte a la dermis a causa del tumor o de la punción, o bien si la piel no puede resistir la presión en caso de un tumor cercano a la superficie. Esta degradación con pus y sangre húmeda y fétida del tumor hacia afuera, vamos a hacer una degradación algunas veces con tuberculosis hacia abierta, purulenta, fétida o otras bacterias, otras micobacterias, y es importante que tengamos en cuenta esto. A mayor intensidad del conflicto y mayor tiempo de duración, el doctor Hammer le llama masa de conflicto. A mayor masa, mayor expresión, mayor inflamación, mayor parecería la molestia o la gravedad del problema. Y vamos a tener por otro lado, acuérdense que hablamos brevemente sobre el cáncer de la glándula mamaria. Tiene que ver con un conflicto de pelea o preocupación. En la fase activa de conflicto crece, en la fase de curación decrece. Hay que saber en qué momento se encuentra el paciente, hay que buscar el conflicto. Si el paciente está en conflicto activo, hay que solucionarlo para llegar a la segunda fase. Ahora vamos a hablar de lo que se llama carcinoma ductal, carcinoma intraductal, carcinoma ductal infiltrante, carcinoma invasivo o lobo biliar invasivo o una hiperplasia ductal. También vamos a hablar de un adenoma papilar o de una enfermedad de Piaget que es un cáncer del pezón. El conflicto biológico en la diestra, en la mama izquierda, tiene que ver con un conflicto de separación, pérdida de contacto en una relación madre-hijo. En la mama derecha de la diestra, tiene que ver con un conflicto de separación en relación con aquello que no es ni su madre ni su hijo, todo, su pareja, su papá, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, amigos, amigas. Y si se trata de una zurda, va a ser la mama derecha, igual que en el programa anterior, madre-hijo, y la mama izquierda, lo que no corresponde a su madre o a su hijo. Curiosamente, el doctor Hammer dice que cuando hay una pérdida, dice, me han arrancado de mi pecho y de mi alma a mi hijo, a la pareja, me han apartado de mi pecho.
que es el nido. Vamos a ver un gráfico donde vemos de rojo la parte externa de la piel, el pezón y los conductos galactóforos. Este carcinoma ductal infiltrante en la fase activa, y esto es bien importante, que es parte de la tercera ley biológica, el tejido de epidermis, el tejido epitelial que cubre al conducto galactóforo, en la fase activa de conflicto hay reducción celular, hay reducción de la sensibilidad, hay entumecimiento, a veces pasa inadvertido, hay pérdida celular de este tejido epitelial en el conducto mamario. Es decir, va a haber una úlcera o un aumento del lumen de la parte interna del conducto galactóforo. En caso de una prolongada actividad de conflicto, los conductos mamarios se encogen produciendo dolor tirante o dolor punzante o dolor como penetrando una aguja. El pezón o la zona afectada se encoge hacia adentro, por eso le llamamos pezón invertido. Úlcera del conducto mamario. En caso de una prolongada actividad de conflicto, si se encuentra afectado muchos conductos mamarios, puede reducirse el tamaño de toda la mama. ¿Cuál es el sentido biológico del cáncer intraductal o ductal infiltrante de la mama? El entumecimiento facilita el olvido de la separación. De esta manera ya no se siente tan intensamente. Y abriendo el lumen, haciendo una úlcera, ensanchando el conducto mamario, hace que la leche pueda desembocar, pueda drenar más fácilmente, ya que puede nutrir más fácilmente a este pequeño que me están arrancando. Y puede que esta secreción no quede estancada a través de ese lumen y pueda gotear por sí sola, puesto que el niño y la pareja, al estar en peligro, ya no pueden succionar a causa de esta separación. En la fase de curación va a haber un crecimiento celular, una reconstrucción de la mucosa del tejido epitelial, al cual vamos a etiquetar como carcinoma intraductal de mama. Vamos a tener una mastitis periductal, hinchazón, picor, dolor. A menudo este programa se ve también afectada la piel externa. Va a haber un enrojecimiento de la mama durante la fase de curación. Se pone roja la mama. Producción de secreción, claro, con sangre en los conductos mamarios, con una subida de metabolismo debido a que los conductos mamarios están hinchados. Puede acumularse líquido detrás de los pezones, especialmente en caso de síndrome de túbulos colectores. Una vez finalizada la curación, se reduce dejando mellas, en su caso queda endurecimiento, calcificaciones o microcalcificaciones. Normalmente el pezón puede quedarse inclusive invertido. Decía el doctor Hammer que es en un tipo de cáncer intraductal, la pareja podría ayudar a succionar la mama para que descongestione y desinflame más rápido. También hay algo que se llama tiraleche que puede utilizarse en este tipo de programas relacionados con el conducto galactóforo. En la crisis curativa va a haber sensación de frío, escalofrío y dolores. Es una observación importante. El cáncer de pezón se denomina carcinoma de Piaget. Desde el punto de vista del tejido del pezón forma parte del conducto mamario, por lo tanto tiene que ver con el mismo conflicto biológico de separación en relación si es diestra o zurda, si es madre, hijo o pareja. Entonces, en la próxima vamos a seguir hablando, vamos a hablar del melanoma, del cáncer de la piel, vamos a hablar del cáncer linfático, que en realidad no hay cáncer ahí en la fase que se es etiquetada, y vamos a hablar del cáncer de hueso, que tampoco ahí hay cáncer, cuando llaman metástasis a hueso, metástasis a piel o metástasis a ganglio linfático o el ganglio centinela, y hay que vaciar la mama y hay que vaciar todo esto. Esto es importante porque para concretar tenemos estos dos programas y a veces a través de un solo nódulo y encontrando ese ganglio centinela que hace dos cosas. Una, se activa por un conflicto de desvalorización por estar enferma de la mama, o bien hay suficiente
toxinas que tiene que ir al basurero y se inflama. Este ganglio centinela es tomado como una metástasis al ganglio y entonces lo que sucede después de encontrar un carcinoma intraductal de mama, que es la fase de curación, y ahí después de unos meses deja de haber crecimiento celular y no es cáncer desde el descubrimiento de las 5 leyes biológicas del doctor Ricker Herrhammer, y el ganglio linfático, ganglio centinela, crece, se multiplica, aumenta en la fase de vagotonía, en la fase de curación, por un conflicto de desvalorización o por aumento en el drenaje o en la degradación de tejido. Al tener estos dos elementos que son curativos, lo que sigue ahí es una extirpación de la mama. Y muchas veces no solo quitan, deberían quitar el tumor, quitan la glándula mamaria junto con ganglios axilares, alrededor de la mama, etc. Y dejan unas cicatrices verdaderamente crueles. Cuando una persona, ya sea por biopsia de Trucut o por una cicatriz, puede posteriormente vivir otro conflicto biológico que se llama conflicto de ataque a mi integridad, de mancillamiento, de verse fea ante un espejo, de verse mancillada, de verse desfigurada, y entonces hace un crecimiento celular en la dermis que se llama melanoma. Y entonces el médico, a pesar de que te quité la mama y que te quité los ganglios, este cáncer tuvo invasión hacia piel. En realidad es otro conflicto biológico. El ganglio es otro conflicto biológico de desvalorización y en fase de curación hay actividad o hay crecimiento. El hueso es un conflicto de desvalorización de la persona y en la fase de crecimiento, porque luego sacan gamagramas o PETs y entonces muestra actividad en cierta costilla. Es siempre cuando se muestra actividad, el hueso está reparando, el hueso está creciendo. Con esto me despido, esperando que esta información llegue a alguien más. El día de ayer llegó a mi consulta una mujer que escuchó los videos y después de 2 años no se hizo nada y no tiene absolutamente nada, teniendo un diagnóstico patológico de cáncer intraductal de mama. Hoy, 2 años después, no tiene absolutamente nada y su intuición fue maravillosa. Le mando un saludo y esperamos que este programa llegue a todos. Les mando un abrazo. Quedamos con ustedes. Recuerde que nuestro celular para una emergencia, para una entrevista, consulta vía WhatsApp, para que le comparta la melodía, para que le dé informes sobre los cursos que van a venir, o una consulta vía online, 2221 4006 45. 2221 4006 45. Me despido, doctor José Antonio Galicia González, en Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, transmitiendo con toda la energía. ¡Vámonos!